por abrir este tipo de espacios. Creo que son buenos y prácticos y justamente la idea de esta charla es hacer la práctica en ese sentido. La charla de hoy o el webinar de hoy va en cómo planificar en incertidumbre. ¿Por qué? Y haciendo memoria y trayendo a colación memorias de todos. Esta charla la comenzamos a dar en pandemia, donde la incertidumbre era aún mayor. Y la primera reflexión que hacíamos era que cualquier planificación se hace en incertidumbre. Y ese es el primer principio de lo que tenemos que partir todos al momento que estamos tomando una decisión y planificando de cualquier índole. Vamos a hablar hoy día más de planificación financiera. ¿Por qué se hace en incertidumbre? Porque ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana. Lo que pasa en un momento de crisis, como pandemia, como crisis económica, como alza de tasas en Estados Unidos, inflación en Estados Unidos y toda la potencial recesión que podría haber en los siguientes meses, lo único que hace es que hace más evidente esa incertidumbre y hace que los rangos de incertidumbre sean mayores, los rangos de movimiento de los índices clave sean aún mayores. Aumenta esa sensación y esa variabilidad en los resultados. Pero cuando planificamos, siempre planificamos en función de incertidumbre. Entonces, esa es la primera parte a dejar claro, y el primer concepto que se pueden llevar es que al momento de planificar, no importa la metodología que usen, lo que tiene que estar detrás es que hay que ser honestamente, intelectualmente honestos para saber que lo que estamos haciendo no es adivinando el futuro, ni dando por cierto algo, sino poniendo en blanco y negro los supuestos que estamos haciendo para llegar a esa planificación. Eso es clave. Todo tiene que ver en función de los supuestos. Ahora, partiendo de qué es planificar normalmente o cuáles son los beneficios de planificar normalmente, son los siguientes. Lo importante es alinear y coordinar las actividades de los ejecutivos y también su mentalidad y, otra vez, voy a insistir bastante en eso, los supuestos que estamos haciendo. Tener una comunicación clara de acciones de alto impacto en los resultados de la compañía. Estos son todas virtudes o beneficios de hacer un proceso de planificación. Y que si logras de estos objetivos de una u otra forma, a fin y al cabo estás planificando. Al mismo tiempo, motiva al equipo a tener objetivos claros, controlas y luego controlar esos objetivos y actividades con respecto a los beneficios financieros, puedes evaluar a ejecutivos de manera objetiva y da una visión general y gerencial del negocio y sus supuestos claves. Entonces, la idea de planificar desde el punto de vista financiero, y vamos a ver qué es lo que normalmente eso implica, al menos a nivel operativo, lo importante de entender es que estos beneficios tienen que darse o tienes que de alguna forma llegar a estos resultados, y que la base de toda planificación es tener muy claro qué supuestos estás haciendo. Desde el punto de vista financiero también lo normal en planificación es al menos tener algo parecido a estas dos grandes herramientas. Un presupuesto operativo y un presupuesto de caja. Entonces, en el presupuesto operativo al menos se tienen que planificar las ventas, los costos variables asociados a estas ventas y los costos fijos que soportan las ventas, pero que son indistintos si las ventas suben o bajan. Ya vamos a ver en un segundo porque eso es muy importante. Entonces, el presupuesto operativo no es otra cosa que un estado de resultados o PIG proyectado, idealmente a nivel mensual. Entonces, en esta primera parte de presupuesto operativo deberíamos tener por lo menos objetivo de ventas, y cuando se habla de objetivos de ventas se habla de supuestos de ventas, cuántos clientes van a haber, a qué precio vamos a poder vender, qué cantidad le vamos a poder vender a cada cliente, cuál es el margen de contribución, es decir, cada vez que vendemos, cuántos dólares o centavos nos quedan, o centavos de dólar nos quedan para cubrir los egresos fijos. El presupuesto máximo de egresos fijos, vamos a ver en un segundo la diferencia, y cuál es la utilidad operativa deseada, que no es lo mismo que efectivo. Por eso la utilidad operativa o utilidad contable no es lo mismo que tener efectivo en el bolsillo. Por eso la segunda herramienta importante es la que está acá abajo, que es el presupuesto de caja, que tiene que inevitablemente partir del presupuesto operativo. Tiene que haber primero una proyección de ventas, costos variables, costos fijos y utilidad operativa, para después ahí recién poder hacer esa proyección de caja. ¿Por qué? Porque en función de las ventas, de acuerdo a las políticas de crédito, vamos a obtener cuál es el objetivo presupuesto de cobranzas. En función de los costos de esas ventas,
tenemos el presupuesto de compras y por ende el presupuesto de inventario o el saldo de inventario que vamos a mantener de acuerdo a las compras que queremos hacer. De acuerdo a ese presupuesto de ventas que genera el presupuesto de compras y a la negociación con los proveedores, vamos a tener el presupuesto de pago a proveedores. Eso junto más las inversiones en activos que se quieren hacer y las deudas al banco o acreedores que debemos, en conjunto con esas cosas que están definidas en este cuadro anaranjado a la derecha, va a determinar cuál es la necesidad de efectivo máxima que tiene la compañía en ese momento, o si es que no necesita fondos, cuántos fondos sobrarían. Entonces, a nivel general, como gran resumen, en el tema financiero, necesitamos entender, tener estos beneficios a nivel general en el momento de presupuestar, alinear a todos y para ende que los presupuestos y supuestos estén claros, comunicar claramente, motivar al equipo, controlar objetivamente a los ejecutivos, evaluarlos y tener una visión gerencial. Las dos herramientas mínimas es un PIG proyectado a nivel mensual y un presupuesto de caja que es el saldo de efectivo y efectivo que se va a recibir y egresar mes a mes. Vamos a verlo un poco más en detalle al final, pero esto es lo que es una presupuestación normal. Cuando todo está bastante cierto, cuando las tendencias históricas que hemos observado en los últimos 3 años o últimos 12 meses en la compañía, sabemos más o menos razonablemente que se van a replicar en los siguientes 12 meses. ¿Qué pasa cuando hablamos de incertidumbre? Que era la pregunta inicial de este webinar. ¿Qué pasa cuando hay más incertidumbre? Lo que pasa es que tenemos que hacer estos siguientes 6 pasos. Primero, esto es la planificación de incertidumbre. El primero, si es que estás en crisis, y a eso nos referimos con más incertidumbre de lo normal. Un cliente no te pagó, te diste cuenta que una línea de negocio no es rentable, que la cartera de clientes se dejó de pagarte, que el proveedor te subió los costos de un día para otro y tienes que subir los precios. Pueden haber 1000 situaciones en las que tienes más incertidumbre. Pueden ser cosas que no controlas, como temas de mercado, de interés, tasas de intereses y de inflación o impuestos. Lo primero que tienes que hacer es casi psicológico, es aceptar la realidad. Para aceptarla, tienes que aclarar la situación actual de la compañía y planificar escenarios con un supuesto pesimista y otro moderado. Es momento de ser lo más realista posible. No podemos seguir engañándonos, que es muchas veces lo que pasa a nosotros mismos cuando hay incertidumbre y queremos que las cosas salgan bien. Hay que primero aceptar la realidad, aclarar la situación. La herramienta básica de eso es la contabilidad y lo que tengas en el banco. Entonces tienes que entender contablemente cómo están tus cuentas y tus deudas y tus cuentas por cobrar y cuentas por pagar y otras obligaciones y saber cuánto hoy tienes en el banco. Entonces, algo muy pesimista, muy realista es solo contar con los fondos que tienes hoy en el banco, cuánto más podrías sobrevivir o cuánto tuvieras que cobrar o vender para sobrevivir X cantidad de meses. Entonces, al principio hay que aceptar la realidad, ser muy crudo, tener claro tus saldos de deuda, saldos de cobro o cuentas por cobrar, otras obligaciones que tenga y cuánto tienes hoy en la cuenta. ¿Okay? Luego de eso, el segundo punto es priorizar el mayor problema o la mayor generación de efectivo y actuar. Y el tema ahí es resolver uno a uno el problema priorizado, el que mayor impacto tenga en solucionar este escenario pesimista que armaste en el primer punto. Es decir, puede ser cobrar más, puede ser reducir ingresos, puede ser confirmar que esos cobros se van a dar, pero el punto y el mensaje aquí es priorizar en función de esta aceptación de la realidad y actuar lo más rápido posible, tomar decisiones y actuar. No podemos congelar. Entonces hay que priorizar, decidir, actuar y volver a evaluar. Y luego vamos al siguiente problema de la priorización. Se decide, se actúa y se evalúa. No podemos quedarnos quietos. La forma de ir evaluando si esto está bien o está mal es cuánto, si es una situación de crisis, es cuánta liquidez tienes en el banco y cuánto más tiempo sobrevives. El tercer punto es que sí tienes que planificar para recuperarte. Entonces, proyectas un periodo de crisis, un periodo de recuperación y una nueva realidad. Nuevos volúmenes, nuevos costos e inversiones necesarias. Entonces, hemos
manejado situaciones de crisis que siguen extendiéndose más de lo necesario por no tomar acción. Ese es el punto 2. Pero también hemos manejado situaciones de crisis donde tenemos que planificar y esa planificación se tiene que ejecutar. Ahora, si estamos muy pesimistas y no se toman acciones y no se ven correcciones rápidas y pequeñas, podemos caer en ser muy pesimistas y caemos en el error de no planificar recuperarnos, sino quedar en este escenario de agobio por todos los problemas y planificamos como si nada se va a dar, como si todo está mal. Eso en el punto 1 hay que hacerlo para saber cuál es la realidad de la compañía, pero en el punto 2, cuando ya tomas acciones, hay que ver qué está pasando con el proveedor, con el cliente, a ver qué podamos negociar. Y el punto 3, hay que planificar la recuperación. Eso también ayuda a tomar decisiones. Hay que planificar y decir, ok, yo, si es que ya perdimos este cliente, no nos van a pagar esta plata, hay que negociar con bancos, hay que negociar con proveedores. Ok, se planifica eso. Ok, si es que yo puedo negociar con el banco y puedo comenzar a vender más y cobrar más de esta forma, esto se ve así. Entonces hay que comenzar a controlar perdón, hay que comenzar a planificar el hecho de recuperarse. Entonces, una vez que tienes toda esa información, qué está pasando, tomas decisiones rápidas y planificas esa recuperación, el siguiente paso es negociar tu recuperación. Porque con la realidad clara y con un plan de recuperación, tienes que conseguir apoyos y compromisos con todos los involucrados en tu negocio. Eso es muy cierto o fue muy cierto en pandemia, es muy cierto si estás en una crisis cualquiera. Porque a nadie le conviene, entendiendo que estás en una crisis, que tu negocio quiebre. Porque hay proveedores que no le vas a pagar, hay clientes que no van a recibir el beneficio de tu servicio o tu producto, y hay bancos que se van a quedar con un terreno o una casa o un activo que no les interesa, lo que les interesa es el efectivo. Entonces, realmente a nadie le conviene que un negocio esté en crisis o que esté quebrando. Entendiendo que todos estamos en un mismo bote y aún así sea tu proveedor, igual es tu socio en este negocio hasta cierto punto, debes, en función de tener clara la realidad y hacer promesas viables y que se puedan cumplir, negociar tu recuperación. Entonces, si estás en una situación de crisis, dada esa claridad, debes poder negociar tu recuperación. Ahora, algo muy importante en crisis versus una planificación en una situación normal es que el horizonte de tiempo de control y de planificación se acorta un montón. Tenemos que planificar casi cada semana y controlar prácticamente cada día que lo que dijimos que iba a pasar pase. Si los supuestos que hicimos se den. Porque la situación cambia muy rápido y tus supuestos pueden diferir de la realidad de un día para otro. Entonces es muy importante que una vez que está esa planificación, se controle semana a semana, incluso día a día, que lo que asumimos que iba a pasar en, perdón, en la planificación de recuperación, en el punto 3 y en el punto 4, la negociación con los proveedores o con el resto de stakeholders, efectivamente se comience a dar. Si no se da, hay que tomar acción otra vez y regresar al punto 1. Entonces, por eso es importante reducir lo más posible la planificación, ese ciclo de planificación y control que normalmente estamos haciendo. Y de ahí el punto 6 es que realmente hay que trabajar el doble para ganarse ese presupuesto optimista que estabas haciendo, ese presupuesto de recuperación. Incluso muchas veces es necesario reinventar el negocio, decir, ok, si esta línea no está funcionando, tengo que dejar de vender esto aquí porque no me deja el margen que necesito, hablar con ese proveedor que no me ha dado las condiciones correctas y decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, te voy a pagar en tanto tiempo y negociar. Pero al mismo tiempo hay que darse la vuelta y vender otro producto que sí reemplaza esas ventas. Entonces hay que ganarse ese optimista. No podemos otra vez ni congelarnos, hay que, según el punto 2, hay que tomar acciones y priorizar y actuar, ni tampoco ser totalmente pesimistas. Hay que ser pesimistas al principio para entender qué está pasando y no engañarnos, pero luego de eso, una vez que estamos claros, hay que tomar acción, controlar día a día, planificar recuperarnos, efectivamente ganarse y trabajar por ese escenario optimista. ¿Por qué? Porque la dicotomía intelectual que tenemos en una crisis es la siguiente. Hay que aceptar que estamos mal primero y que hemos fallado y que hay un problema y hay un tema de ego también ahí metido, que es difícil de manejar. Pero una vez que lo aceptas y lo aceptas rápido, y mientras más rápido lo aceptes mejor, hay que al mismo tiempo planificar recuperarte. Hay que ser pesimista, pero al mismo tiempo optimista. Hay que ser realista, pero al mismo tiempo trabajar el doble para crear más oportunidades de que esa planificación financiera optimista se dé. Entonces, esa es la forma de
de esquemáticamente pensar en una situación de crisis. No sé si hay dudas, pasamos a un tema un poco más práctico de cómo planificar. No sé si alguien quisiera compartir algo o comentar algo, si es que está en una situación complicada o unas buenas anécdotas se consiguen de la época de pandemia. Si no hay nada, avanzamos. Ok, entonces, ¿a qué deberíamos apuntar? Cuando somos optimistas y en una situación normal también de planificación, ¿a qué deberíamos apuntar? Deberíamos apuntar a hacer más con menos. ¿Qué es eso? Hacer más ventas con menos costos, eso es obvio, pero también es hacer más ventas con menos activos, más ventas con menos recursos invertidos. Al final, la gran simplificación de las finanzas es hacer más con menos. ¿Cómo se ve eso a nivel práctico, a nivel de fórmula financiera? Tiene dos grandes componentes. Uno es vender más con el menor capital invertido, que esto incluye vender más dando menos crédito, vender más importando o comprando la materia o la mercadería para menos meses, idealmente para 7 días, para 15 días o para un mes. Compras justamente lo que necesitas, eso es capital invertido. También es vender más con menor inversión, no necesitas la máquina más grande, necesitas la máquina justa o el taller justo para crecer en la siguiente etapa que tienes que estar. Y una vez que inviertes en esa máquina, tienes que tener la mayor cantidad de certeza posible de que esa máquina va a estar usada al tope. Y si no, trabajar para que esté usada al tope. Entonces, eso va a provocar que generes más dólares vendidos por cada dólar que tienes invertido. Esa es la primera parte, la parte de aquí a la izquierda, ser productivo con la inversión que estás haciendo. Y la segunda parte es que esas ventas que estás haciendo, cuando le quitas costos, perdón, y gastos, son lo más rentable posible. Entonces tienes que vender lo más posible con menos activos y esas ventas tienen que ser lo más rentables posible. Suena obvio, pero en el día a día eso, créanme, se pierde de vista, lo vemos todos los días. Otra forma de visualizar la compañía, y si una filmina vale $1.000.000 es esta, pues una forma clara de entender cómo la compañía está bien o está mal en sus 4 aspectos claves, es primero entender cuántos dólares nos queda por cada dólar vendido. En una situación de crisis puede ser que hay líneas que no son lo suficientemente rentables, es decir, que cuando quitas costos y gastos no te queda lo suficiente, o puede ser que hay líneas que por la situación del mercado no la vendas lo suficiente. Entonces hay que evaluar qué pasaría si dejamos de vender por completo esa línea, porque la venta es muy baja. Entonces hay que entender en una situación de crisis realmente qué es lo que está generando más dólares al momento que vendemos y qué no. Y una forma clave de entenderlo, vamos a ver en un segundo, es entender cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos, y por ende cuál es el riesgo operativo o el apalancamiento operativo o el riesgo de no cumplir con el punto de equilibrio, es otra forma de decirlo, en esta función. Entonces, el primer punto es entender claramente cómo la operación está generando o no está generando más dólares. Es decir, esta parte que está aquí a la izquierda, aquí a la derecha, perdón. Ahora, este punto 2 y punto 3 tiene que ver con lo que estábamos diciendo y lo que tiene que ver con esta parte de la fórmula acá a la izquierda. El primero es donde más plata hay congelada y donde a veces menos cuenta nos damos que hay problemas de eficiencia. Es el ciclo de conversión de efectivo, es cuánto tiempo se demora en regresar $1 que invertimos en inventario, en regresar hecho $1.20 como ganancia. El ciclo de conversión de efectivo tienes que controlar el crédito y cobro que das, tienes que controlar el promedio de inventario que tienes, es decir, que estás comprando justo lo que estás vendiendo idealmente, y cuál es el financiamiento que estás obteniendo de los proveedores. La pastilla en este sentido es, tienes que cobrar lo más rápido posible, idealmente de contado. El manejo de inventario es el más complejo de todos porque tienes que planificar bien la compra, perdón, planificar bien la venta, tal que la compra esté bien planificada. Tienes que suponer y adivinar cuánto efectivamente vamos a vender y por ende cuánto tienes que comprar. Y una vez que tienes eso, es que tiene que trabajarse eficientemente el inventario. Y por último, ¿por qué? Porque eso quiere decir que tienes menos fondos congelados en tu bodega y más fondos en el cliente. Y por último, obtener financiamiento de proveedores es clave. Porque
no es que no importa que le debas al proveedor, siempre y cuando negociado está bien. Entonces, si puedes conseguirle muchos días de crédito a tu proveedor y tu proveedor acepta, va a estar bien. Estás financiando con tu proveedor, pero siempre y cuando sea negociado es mejor. Entonces, corre lo más rápido posible. No compres huesos, el inventario tiene que reducirse y consigue el mayor crédito que puedas a los proveedores. Eso lo que va a pasar es que vas a tener más liquidez en la caja. Y el tercer punto es que cuando compres un activo, tienes que medir constantemente cuál es tu capacidad instalada, cuánto es el volumen que puedes producir con la máquina que tienes y estar midiendo esa eficiencia de ese activo. Cuando no lo medimos, y puede ser que seamos rentables en este sentido, por ejemplo, que cada vez que vendemos nos queda algo de plata, pero si no medimos qué tan eficiente es el uso de este activo, puede ser que lo que estamos ganando aquí, en este punto 1, no sea lo suficiente para recuperar rápido o lo suficientemente rápido esa inversión. Porque al final lo importante no es que sea rentable en este punto 1, sino que sea rentable en función de lo que invertiste. Y lo que invertiste lo va a determinar el activo que compraste y cuánta plata está congelada en cuentas por cobrar y inventarios. Entonces, el punto 1, 2 y 3 tiene que ver con el modelo operativo o modelo financiero, el modelo operativo del negocio. El punto 4 no lo controlamos tanto, pero igual es importante, es cómo financiamos estos costos y gastos, cómo financiamos ese crédito que le damos al cliente o ese inventario y cómo financiamos los activos. Entonces, ahí el secreto o la pastilla es, está bien endeudarse o no está mal endeudarse, pero el extremo o cualquier extremo siempre es un problema. Entonces, el no endeudarse para nada te causa el problema de que puedes estar creciendo más lento de lo que podrías crecer. Y el endeudarse mucho, trabajar con la plata de otro, está creando más riesgo en la operación de lo que fuera necesario. Entonces, sí hay un punto medio al que tenemos que llegar. Otra forma de saber si estamos mal endeudados es que estamos endeudándonos para cubrir huecos. Me falta plata, me endeudo. Esa es la peor forma que puedes endeudarte. La forma que tienes que endeudarte es, me está yendo bien, quiero crecer más en ventas. Yo sé que si tuviera hoy en mis manos $10,000, puedo convertir esos en $40,000 de ventas. Y $10,000 más de ganancia y en 2 meses pago el crédito. Entonces, esa es la forma de endeudarse, tratando de adelantar las ventas y no de tapar huecos que muchas veces no sabemos ni siquiera por qué se dan. Y el tema de exprimir cada dólar de capital es ese extremo, ¿no? Que si no trabajamos con deuda, toda la inversión la tenemos que hacer nosotros en nuestro bolsillo es limitado. Si tenemos un socio, en este caso el banco, podríamos crecer más rápido. No sé si hay dudas de estos 4 temas, porque pasamos a la parte más práctica. ¿Ok? Si no hay dudas, avanzamos. Entonces, del punto 1 que les comentaba, una forma rápida de hacerlo, perdón, Ricardo, sí, cuéntanos. O se repitió, Ricardo. A ver. Ok. Sí, me dice Ricardo la eficiencia. Si quieres, puedes sacar el micrófono. Creo que sí puedes sacar el micrófono. Sí, sacar el mute, perdón. Si no seguimos, ahí déjame saber. Ok. Sobre la eficiencia, tiene que ver en función, lo vamos a ver aquí en este ejemplo. Si quieres, igual escribe la pregunta y lo contestamos después. Una forma rápida de verlo, una vez que recibimos la información de contabilidad, la contabilidad es sagrada a todo esto, como paréntesis, la contabilidad es sagrada, porque es lo que dice qué está pasando y qué no está pasando en la compañía y es la que tiene la responsabilidad de fielmente reportarte eso, pero tiene su limitación. La contabilidad no te va a decir cuál es la solución a tu problema. Eso lo vas a hacer tú y tus gerentes desde el punto de vista operativo y de ventas, y lo va a hacer el gerente financiero, no el contador, al momento de ayudarte a tomar una decisión. Y eso es lo que hacemos en Volt. Como tal, ayudamos a tomar decisiones financieras. Una forma rápida de modelar esto, de modelar este punto 1 que veíamos acá antes, y también entender la situación de liquidez que tenga y hacer predicciones rápidas, es la siguiente: transformar este PIG normal
en algo que llamamos costo, volumen, beneficio, cost, volume, profit. Aquí la palabra clave es el tema del volumen. Incluimos el volumen, es decir, unidades vendidas por precio unitario, por cantidad, por precio unitario, por costos unitarios, y separamos los costos y gastos en costos variables y gastos variables. Creamos esta utilidad variable antes de los otros costos y gastos fijos que dejan cubrir. Esto más fácil se entiende con un ejemplo, pero es importante que lo primero que tienen que hacer es clasificar en sus estados financieros sus egresos en dos formas: egresos variables y egresos fijos. El egreso variable es el acumulado mensual de ese rubro. Vamos a ponerlo, si hacemos camisas, tela, sería un gasto variable, un costo variable, perdón. Es el costo que al final del mes, cuando sumas todas las facturas, va a subir o bajar en función de que el volumen de ventas haya subido o bajado, casi directamente. Para poner un ejemplo aquí, si hacemos 1000 unidades, estamos gastando 7250, pero si hacemos 3000, estamos gastando 21750. ¿Por qué? Porque como el volumen sube, el dólar mensual al final de ese mes aumenta. Ahora, aquí lo particular es que el costo unitario se mantiene igual en este ejemplo sencillo, ¿no? Gráficamente lo que pasa es, está subiendo el volumen de ventas y está subiendo en la misma proporción, en la misma dirección también, el costo variable. Ahí por excelencia el costo variable es la materia prima, porque cada vez que vendo una camisa tengo que tener 3 metros de tela, 2 metros de hilo, 5 botones. Entonces la cuenta de tela, hilo y botones va a subir en función de que las camisas suban o la venta suba. Y por el contrario, el egreso fijo es uno que los dólares al final del mes se mantienen bastante igual o son bastante indiferentes al volumen de ventas de ese mes. Entonces, mes a mes, esta compañía está vendiendo de 1000 a 3000 igual, pero el costo de alquiler, por ejemplo, que lo tengo que pagar, venda 1000 o venda 3000, es el mismo, es $1000. Pero va a llegar un punto con los costos fijos para cuando vendes 3501 unidades, que tienes que comprar o alquilar más espacio, llegar a $1250, por ejemplo, de alquiler. Y ahí se crea este escalón donde después de 4000 hasta 5500 al menos se mantiene igual. Entonces, lo que pasa es que en función de que sube el volumen, no sube en línea recta como estaba haciendo antes el costo variable, sino que sube, se mantiene igual, hay un escalón y luego se mantiene igual hasta un cierto rango. Entonces, ese es el comportamiento del egreso fijo. Si estamos con tiempo, en crisis, antes de pasar al tema práctico, bueno, pasemos al tema práctico mejor. ¿Cómo se ve esto? Ya en la práctica, primero hay que entender cuál es el mix de ventas. Ahorita por tiempo lo vamos a pasar un poco más rápido. Pero luego, si entendemos claramente cuáles son los egresos fijos y variables de la compañía, vamos a suponer que esta compañía vende 5000 unidades a $12 cada uno, vende $60,000 al mes. El costo variable que tiene es, vamos a decir que es tela, hilos y botones. No tiene ni gastos variables, no tiene otros costos ni gastos variables. Si esto se mantiene igual, cada venta la hace $12 y le cuesta $7.25 la tela, el hilo y el botón. Cada vez que vende le queda $4.75 por cada unidad, que multiplicando 4.75 por 5000 dan esos 23.750 que están acá. Es decir que en total en el mes se gastaron $36.250 en costos variables. Otra forma de verlo, y es importante verlo así, como porcentaje sobre ventas. Si nos quedan $4.75 por cada vez que vendo, me está quedando 39%, que es el mismo número que está acá, de cada vez que vendo, o 39 centavos. Entonces, cada dólar que vendo me deja 39, casi 40 centavos. Es importante verlo como función de las ventas, porque ahí podemos comparar peras con peras. Y por otro lado, los egresos fijos, vamos a subir que el costo fijo va a ser la mano de obra, el gasto fijo va a ser los sueldos de los gerentes, el marketing y el alquiler, y la depreciación va a ser el uso de la maquinaria, de estas máquinas de coser. Vamos a suponer que suman 17.500. Entonces, como me quedaron, después de vender $23.750 para cubrir los egresos fijos de 17.500, me quedan $6.250 o 10 centavos de cada dólar que vendo, o $1.25 de cada unidad que estoy vendiendo. Estos tres valores son equivalentes entre sí, ¿no? Esto está expresado en dólares al mes,
esto con porcentaje de ventas y esto como dólares por unidad. Ahora, la dinámica del costo variable y costo fijo es la siguiente. ¿Qué pasa si subimos las unidades un 20%? Como les decía y como veíamos en el gráfico, el volumen en dólares de los costos variables va a subir, pero el porcentaje de ventas o el costo unitario va a mantenerse igual si es que no negocias con el proveedor. Y en cambio, el costo fijo se mantiene igual los dólares. Los dólares, a diferencia del costo variable que aquí suben, aquí los dólares se mantienen iguales, pero se va a hacer más eficiente, se va a reducir en función de las ventas, el peso que tiene como porcentaje de las ventas, y se va a diluir en más unidades en los mismos costos fijos, por ende, el costo fijo unitario va a disminuirse. Lo vamos a ver rápido, voy a cambiar aquí a 20%, pasamos de 5.000 a 6.000, a 70.000 dólares de ventas. Aquí sube un montón, entre comillas, los dólares que salen o que se compran en materia prima, en insumos, pero como les decía, se mantiene la eficiencia acá también. Lo que tenemos es que como estamos vendiendo más a la misma eficiencia, estamos generando más dólares, 28.000 dólares en vez de 23.000. Y eso, como los dólares fijos no se mueven, porque son fijos, es decir, si hemos determinado bien su comportamiento, estamos ganando más dólares en función de eso, porque está aumentando esa utilidad variable, porque están aumentando las ventas. No porque fuimos más eficientes en gastos variables, sino porque fuimos más eficientes en gastos fijos. ¿Por qué digo que somos más eficientes en gastos fijos? Porque pasamos de 29% o de 3 dólares 50 a 2 dólares 92 por cada unidad que estamos vendiendo. Ahora, ¿qué si sería más eficiente en gastos variables si logramos una de estas dos cosas? O sea, que todo el resto se mantenga igual, ¿no? Pero subimos el precio 10%, en vez de vender las mismas 5.000 unidades, las vendemos a 12, ahora las vendemos las mismas 5.000 a 13,20. Aquí, en cambio, lo que está pasando es que está subiendo los dólares, sí, pero también sube el porcentaje sobre ventas y los dólares que me deja cada unidad que vendo. Porque eso es importante, porque si vendo los mismos 20% más, ahora voy a ser más rentable todavía, porque estoy siendo eficiente en volumen y eficiente en margen. Otra forma de mejorar ese margen es pudiendo negociar con el proveedor y que nos dé un descuento, que ya no nos cueste 7.25, sino 6.53 cada vez que compramos para producir una unidad. Y ahí lo mismo, no tenemos más dólares, pero porque en este caso somos más eficientes. Y acá, tanto en el tema de precio como costo unitario, perdón, como los costos, los gastos fijos otra vez se mantienen igual, pero la eficiencia también se mantiene igual, porque no estoy vendiendo más volumen con los mismos gastos fijos, sino que ahora tengo más utilidad para cubrir los gastos fijos. Entonces, eso a manera práctica ayuda a, porque es bueno verlo así, porque ayuda a tener claro cuál es el punto de equilibrio. Aquí podemos tener muy claro que si las ventas en una situación de crisis importante bajan vamos a ponerle un 20%, 22, 5, estamos tablas. Entonces, si estamos en una situación de crisis, sabemos que las ventas no pueden bajar más de 1.350 unidades, perdón, en el mes, o un 27%. Si estamos muy cerca de eso, hay que tomar decisiones, hay que bajar costos fijos. ¿Cuánto hay que bajar los costos fijos para sobrevivir? O para, si quieres ganar lo mismo, que eran 6.000 dólares o 3.000 dólares, como estamos en crisis, para poder sobrevivir y seguir pagando sueldos. Entonces hay que ver la forma de bajar 3.000 dólares si es que sabemos que las ventas van a caer así. O, que es difícil, poder al mismo tiempo negociar con el proveedor. Y eso va a hacer que necesitemos, digamos que podemos negociar 5%, que necesitemos reducir menos costos para llegar a una utilidad más atractiva. Pero en una situación de crisis lo que estás viendo es, ok, ¿qué tengo que reducir o si tengo que reducir? Entonces, eso por hoy, para no pasarnos los tiempos y dejar tiempo para las preguntas. Como les decía, esta es la base para hacer una proyección luego mensual, donde con estas variables claves, estos supuestos que les mencionaba al principio, ¿qué supuestos claves tenemos o estamos haciendo? Que van a ser volumen, precio unitario, costo unitario, que son los costos variables, costos fijos, y lo proyectamos mes a mes. Esa proyección nos genera este presupuesto operativo, ¿okay? En función de esas variables claves. Y luego, de acuerdo a cuánto tiempo doy de crédito, cuánto tiempo compro, para cuánto tiempo compro inventario y cuánto tiempo me demora en pagarle a mis proveedores, voy a generar una necesidad o no, o un flujo de efectivo. Entonces, para hacer un ejemplo rápido,
Si es que tuviéramos 90 días de inventario, si comprara para 3 meses, los primeros 3 meses, el primer mes voy a comprar más de lo que necesito. Entonces tengo que financiar $100,000, que es el equivalente a 3 meses de inventario. Y si no tengo los $100,000 en ese momento, no puedo avanzar con el negocio. Vamos a ponerlo más corto para hacerlo de 60 días. Entonces, si compro para 2 meses, los primeros meses voy a ser rentable igual, el negocio sigue siendo rentable, tengo utilidad neta y utilidad operativa, pero me faltaría efectivo, porque aunque gano en ese mes, estoy comprando para 3 meses. Entonces va a llegar un punto donde esto va a empatarse y me va a quedar efectivo, pero los primeros meses va a salir más efectivo de lo que tengo. Entonces aquí es donde se genera esa necesidad máxima de efectivo que hemos comentado al principio. Esto es algo rápido, sencillo. Si quieren profundizar, les dejo acá nuestra información y les doy últimos comentarios sobre el efectivo. Cuando estamos en crisis, el efectivo es rey. El flujo operativo son cobros menos gastos, que tiene que estar claro cómo estamos generando efectivo ahí, qué inversiones estamos haciendo, qué activos podemos vender, cuáles son los flujos tributarios o eventuales y qué deuda tenemos, que son los flujos de financiamiento. Eso hay que tenerlo claro. Cómo se usa finanzas en una crisis. Primero tienes que resolver la liquidez, tienes que sobrevivir, así tienes que tener efectivo en la cuenta. Entonces hay que tener clarísimo cuánta plata tenemos o no tenemos. Proyectar esa nueva realidad, estimar los nuevos márgenes o las ventas bajas, como les decía, y en función de eso minimizar las pérdidas, que serían, como lo vimos rápido en el ejemplo, es minimizar los gastos fijos. Y luego de eso entender cuál es la necesidad de financiamiento. A pesar de todas las acciones, tal vez todavía nos falte financiamiento para sobrevivir y luego de eso reinventarse. Hay nuevos márgenes, sí, pero también nuevos clientes o nuevos productos. Eso a nivel de resumen, les dejamos aquí en esta página, lo vamos a poner ahorita en el chat, la página de nuestros servicios, qué es lo que hacemos, ¿no? Hacemos un outsourcing de gerencia financiera para compañías medianas que estén en crecimiento. Aquí tenemos dos tipos de servicios, uno en el largo plazo, que hacemos consultas trimestrales para compañías para compañías que están establecidas, y tenemos también, que vamos a dejar en el chat también, o pueden copiar esta dirección, estamos sorteando unas charlas 1 a 1 con nosotros, y vamos a hablar de esto que hemos hablado más o menos, pero de tu negocio, y tal vez las preguntas son más profundas, y también vamos a poner en el chat, o le mandamos en un mail, tenemos un producto, también con un alcance más pequeño, para resolver problemas muy específicos. Entonces, todo esto lo vamos a mandar en un mail, si dejan su mail en el chat, o al final de la charla lo vamos recibiendo. Entonces, no sé si hay dudas, dejamos los datos en el chat para que tengan la información y lo revisamos. No tenemos curso, Ricardo, pero estos paquetes de consultoría que te vamos a mandar ahorita, David, porfa, los paquetes son justamente para resolver estos 4 dilemas que teníamos, estos acá. Vendemos paquetes por cada uno de esos. Entonces vas resolviendo problema a problema y son más asequibles que la consultoría completa que da. Aquí, Ricardo, que te estamos mandando ahí está la landing page de que te explica de qué van esos paquetes y puedes pedir información ahí. Incluso para con tarjeta de crédito también. Si no hay más dudas, estamos con eso por hoy. Hola, Antonio. Hola, sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Leonel Nazareno. Solo una parte que me saltó una duda y es interesante porque es por algo que estamos atravesando en el lugar donde trabajo. Excelente. Tú nos comentabas sobre todo este tema de los costos fijos, los variables y todo lo demás, y un poquito el alineamiento que va al tema del volumen, también las ventas y todo lo demás. Actualmente nosotros estamos en una problemática en el que el mercado está en una guerra de precios y más allá de una baja de volumen, nos encontramos inmiscuidos en esto, en una guerra de precios. La empresa que te comento es una empresa mediana, entonces entenderás que ya en una guerra de precios
Es nos complicado. genera una crisis, claro, nos genera una crisis tal vez en la que no tenemos la competitividad suficiente. Ok. Y lo que no nos permite luchar en esta guerra de precios es más que todo que el costo de mano de obra, el variable, las horas extras en nuestra organización, representan el segundo costo más importante de nuestro producto. Ok. Entonces, Ya. nosotros estamos creciendo en volumen. Esto implica directamente un aumento de ese costo variable, ya que nuestro proceso es bastante manual. Ok. Y bueno, y por el mismo lado, al aumentar ese costo variable, nuestro producto no podemos reducir los precios porque perdemos demasiado margen. Entiendo. Entonces, tú comentabas en una parte que la opción en estos casos es Te perdí un segundo. No sé si soy sacar. yo. Me quedé hasta que la opción en estos casos, yo comentaba que la opción en estos casos son. Ah, ya, perdón, Sí. tú nos comentabas que la opción en estos casos es comenzar a atacar el tema de los costos fijos, el Ujú. tema de los días de crédito que le estamos dando a los clientes y todo lo demás, para comenzar a mejorar la liquidez de la organización. Sí. Entonces, ¿Cuál es la pregunta específica o te comento en general? en Me general, confundí. sí, en general. A ver, dígame si ven la. Ok. Un poco lo que escribes es lo siguiente, ¿no? Está diciendo, ok, estábamos en $12, para poner un ejemplo rápido, obviamente, Ajá, y ahora el precio está 10% menos, pero el proveedor igual me sigue cobrando 7.25. Entonces antes lo vendía a 2, ahora lo vendo a 10 y me cobra 7.25. Me está quedando menos dólares por cada dólar que estoy vendiendo. Y solo con exacto. esa reducción de 10%, en este ejemplo rápido, ya estamos tablas, prácticamente. Okay. Entonces, te voy a decir la parte mecánica, que obviamente yo sé que es mucho más complejo en el día a día. Entonces, Claro. ¿cuáles son las opciones que tienes? Si tu eficiencia es así de baja o va a ser más baja, es subir el volumen. Ahora, lo que me estabas diciendo es, si sube el volumen un 20% más, voy a ganar apenas 3.800. Si quieres ganar, disculpe, me voy a regresar. Vamos a asumir que, para hacer el ejemplo coherente, vamos a asumir que lo que quieres llegar es 6.250 al mes o 10% de sobreventa. ¿Ya? Entonces, si el precio baja al 10%, te estás comiendo casi toda la utilidad operativa. Entonces, hay una solución. La más rápida, entre comillas, es subir más el volumen de venta. Súper rápido, súper sencillo, sin tener el contexto completo. Entonces, ¿cuánto más habría que subir para llegar otra vez a esos $6.000? Tuvieras que subir un 35% en ventas, un 30% en ventas. 33, ya, ok. Pasar de 5.000 a 6.700, que es algo difícil. Ahora, tiene su problema subir ese nivel de ventas porque es vender 33% más. Normalmente eso no viene con más costos, eso viene con más costos, lo vamos a ver en un segundo. Lo que no debería pasar, que es lo que me estabas comentando y describiendo, es que lo que sí va, mejor dicho, lo que sí va a pasar es que esa mano de obra variable que me comentas, efectivamente va a subir. Y esto es lo que está Exacto. pasando en el modelo. Si va a pasar en dólares, va a pasar de $36.000 a 48.000. Pero Sí. si te das cuenta, que es lo que debería pasar acá también, es que esta eficiencia se debe mantener igual en 725. Si es que tu producción es eficiente. Ahora, si tú me dices, cada vez que vendo más, me cuesta más en función de lo que vendí, ahí tienes un problema de producción también. No sé si me explico. Sí, si es que, Ok. así, si tienes, porque aquí, si vendes 5.000, te queda 355. Pero cada dólar que vendes, si separas bien costos variables y costos fijos. Ojo, hay componente de costo variable de mano de obra que tú bien identificaste, el componente fijo de mano de obra que es el sueldo fijo. Tienes horas extras que es variable, la parte fija del sueldo es fija. Ahora, si es que en situaciones normales estás en 355, pero cuando sube el volumen, esto es menos eficiente, tienes un problema de eficiencia de producción. Ok. Entonces, son dos problemas que tienes ahí, porque tienes que subir ventas, que no es cosa sencilla, aquí te lo digo fácil en un Excel, pero en la práctica es más complicado, pero manteniendo el margen. Si tú me dices, ¿sabes qué? Como sube ventas, baja el margen también, ok, eso es otro tema. Y hay que ver en particular tu situación. Eso ya es más difícil darte más detalles. Pero el otro tema es que las ventas, asumiendo que este es el objetivo, los $6.000 de utilidad,
no vienen solas. Si vas a vender más, lo más probable es que necesites más vendedores. Entonces tienes que gastar $1.500 más, por ejemplo. Y ahí ya las ventas no solo son 33%, sino que son 40% más. Entonces ahí comienza ese juego difícil. Y ahí la idea de este tipo de modelos es que puedas tomar decisiones relativamente rápido y decir, sabes que este producto no sirve, tengo que salir de este producto e irme a otro, o tomar decisiones más drásticas todavía. Ok, clarísimo, Antonio. Muchas gracias. Dale. Ok, entonces con eso estamos por hoy. Le dejamos igual los links para el registro. Ahí dice Ricardo que no, ¿cuál no está funcionando, Ricardo? ¿El de los paquetes o cuál? En todo caso, igual ahorita que cerremos la sesión, tenemos el mail de los que se registraron y lo podemos mandar. Entonces, ahí está el último link, es el que está funcionando. Perfecto, ahí creo que ya pusieron ya el link, el último. Sí. Sí, igual, como les decía Antonio, les van a enviar el correo toda la información para que puedan preguntar sobre la asesoría uno a uno. Okay. Gracias a todos, gracias Antonio por compartir con nosotros nuevamente esta charla tan interesante y gracias a todos también por su participación. Listo. Un gusto, pasen bien. Buenas noches. Igual, buenas noches.